Buenas noches, Genezaret. El día de hoy continuamos con una nueva clase más de nuestra Escuela de la Visión. Continuamos con la serie ADN y el día de hoy nuestra clase hablará un poco de la responsabilidad. Tomando nuestro tema responsabilidad en esta noche, el enfoque de nuestra clase estará en Jesús como responsable en su llamado, vivía como maestro y fue fiel hasta la muerte. El texto base que estaremos usando para nuestra clase de hoy es Jesús en el Getsemaní, expresando esta frase: Padre, pasa de mí esta copa. Leeremos Mateo 26 del 36 al 46, versión Palabra de Dios para Todos. Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí, mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después regresó a sus seguidores y los encontró durmiendo. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron estar despiertos conmigo por una hora? Quédense despiertos y oren, pidiendo fuerza para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, se fue y oró así: Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez. Ellos no podían mantener los ojos abiertos. Los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez, con las mismas palabras de antes. Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó: ¿todavía están durmiendo y descansando? Luego llegó el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levántense y vamos, miren, aquí está el que me va a traicionar. Ok, tomando en cuenta este versículo base de Mateo, vemos que en 3 oportunidades el Señor oró pidiéndole al Padre que pasara de él esta copa. En 3 oportunidades, lo podemos ver en Mateo 26:39, 26:42 y Mateo 26:44. O sea, insistió 3 veces al Padre que pasara de él esa copa, pero no recibió una respuesta positiva. Pero sin embargo Jesús fue responsable, él sabía lo que debía cumplir y que ese momento era el fin para un nuevo comienzo, pero él sabía lo que venía, él sabía lo que ya iba a pasar. Sin embargo, él hizo lo que tenía que hacer. Esta enseñanza nos mostrará que aunque por causa de Dios vivamos momentos difíciles, que nos toque hasta sudar sangre, debemos hacer lo que tenemos que hacer de manera responsable. Un discípulo de Jesús es responsable, así como él lo fue. Si Jesús lo hizo, ¿por qué no nosotros? Un acto de responsabilidad. Hablaremos un poco de esto. Gran responsabilidad tuvo Jesús. Al ir al Getsemaní, postrarse, como dice el versículo, rostro en tierra y orarle a su Padre. El ejercicio de nuestra responsabilidad nunca debe estar basado en la presión. Al contrario, para que uno pueda considerar una responsabilidad, debe surgir del mismo interior de la persona, puesto que en realidad no estamos obligados a realizar una cosa u la otra. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Él sabía para qué estaba llamado y esa era su responsabilidad. Entonces, podemos ver muy claramente cuando Jesús decía: pasa de mí esta copa, al Padre. Le suplicaba, le rogaba, porque muy bien lo podemos ver en el versículo, cuando le decía: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, lo que tú quieres. Él sabía cuál era la voluntad que el Señor iba a hacer, porque Él estaba llamado para ese momento. Podemos ver muy claramente
cómo Jesús llamó muchas veces a sus discípulos a que oraran con él. En el pasaje les dice muy claramente, me siento triste, siento que moriré. O sea, ya él sabía, a pesar de todo este panorama, él sentía miedo, sentía duda, pero no quería dejar que no se cumpliera el propósito de su padre en ese momento. Entonces, podemos determinar aquí una gran característica. Un discípulo sabe cuáles son sus responsabilidades y las cumple. Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Debemos ser responsables con cada acto, con cada demostración, con cada responsabilidad que se nos es asignada, porque para eso somos discípulos. Bueno, ahora veremos a un Jesús como tú y como yo, y que tenía sentimientos encontrados en ese momento. Y es que Jesús fue humano como cada uno de nosotros, de carne y hueso, que sentía de lleno todo lo que quería y lo que no quería en ese momento. Jesús mostró libremente su deseo de que las cosas tomaran otro giro. Pero lo único que podía hacer, el único que podía hacerlo era su Padre. Por eso fue al Monte de los Olivos a pedirlo y pedirle a su Padre que pasara de él esta copa. Pero ya sabemos lo que pasó. Jesús tenía su alma triste, y no era una tristeza que iba a pasar de un momento a otro, no. Era una sensación que invadía todo su ser, que sabía que iba a llegar la muerte. Por unos momentos podemos imaginarnos el peor momento de nuestras vidas. Así estaba Jesús. Pero nunca podremos asemejar las emociones que estaba viviendo él en ese momento a las que hemos vivido nosotros o a las que podamos vivir. Nunca va a ser igual. Nunca será igual. El destino de la humanidad estaba en su mano. El propósito de Dios estaba en sus manos. Las esperanzas de quienes creían en él estaban en sus manos. Todo estaba en sus manos. Por eso es que hablamos de Jesús como responsable, porque él sabía lo que tenía que hacer, ya él sabía que ese era el momento donde iba a ser traicionado, pero sin embargo él cumplió lo que tenía que hacer. Y que sabía que iba a ser traicionado, así el Padre pasara esa copa, como dice el versículo, ¿no? Y Jesús no era culpable o responsable de lo mal que estaban las cosas, del pecado que había tenido la humanidad. Jesús no fue responsable de nada de eso. Nadie como él para sentirse con compasión, como sintió él la compasión por esa mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre. Entonces, él sintió esa compasión por esa mujer. También sintió compasión por una mujer que estuvo a punto de morir apedreada. ¿Por qué? Por adúltera. Por adúltera. Y era un pecado grave. Entonces, esos pecados y muchos más que podemos ver en la Biblia no eran culpa de Jesús. Él no quería no quería en ese instante, como lo leíamos en el pasaje, él quería que pasara esa copa de largo, como quien dice, ¿no? Pero era necesario. Sí, y es que hay momentos en los que hay que actuar y asumir la responsabilidad. Jesús no era culpable, como estamos diciendo, de todo lo que había en la humanidad, dolor, sufrimiento, pecado, que estaban lejos de Dios. Esa era la vida de la humanidad, no la de Jesús. Jesús nunca tuvo en su corazón la sensación de estar lejos de Dios, nunca. Vemos que siempre él oraba con su Padre, pero sin embargo le tocaba llevar a él esa responsabilidad. Correcto. Le tocó a él ser la persona que tenía que llevar en su peso, en su hombro, el llegar hasta la muerte. Sí, ¿era él o éramos nosotros? Sí, por eso su Padre no dio respuesta, sino que tenía que cumplir lo que ya estaba escrito. Ahora hablaremos de unos momentos difíciles. Jesús estaba en el Getsemaní, rodeado de olivos, en la soledad de la noche, buscando los brazos de su Padre. Él sabía que había llegado el momento y ya él lo sentía plenamente. Por eso fue a orar, ya lo hemos conversado, buscando el rostro de Dios, de su Padre. Ese abrazo que únicamente
su padre le podía dar para que pasara el dolor. Ahora, en ese momento más difícil y crucial de su vida, era la guía divina la que él necesitaba, la conexión directa con su padre. Y podemos preguntarnos aquí, ¿y es que acaso Jesús no quería que se cumpliera la voluntad de su padre? No, ese no era el caso. Porque si ese hubiese sido el caso, él se hubiese ido a otro lugar, no se hubiese ido al Getsemaní, porque allí tenía que suceder todo. Él no, él fue a donde tenía que ir, él fue a buscar de su padre allí en ese momento, pero él sabía que justo allí lo iban a traicionar y que allí era donde lo iban a arrestar. Harrison, y si hablamos de momentos difíciles, ¿qué momento tan grande y tan difícil pudo sentir Jesús cuando les pedía a sus discípulos que oraran con él? Él, como dijimos cuando decimos que Jesús tenía sentimientos como tú y como yo, él sentía tristeza, él sentía duda, él sentía miedo. Y quería compañía. Y quería compañía, él sabía que la palabra tiene poder. Entonces él solamente les pidió, quédense despiertos y oren conmigo, a sus discípulos. Y cuando regresaba, ¿qué encontraba? A sus discípulos dormidos. Entonces les dijo 2 veces. En la segunda vez se fue, siguió orando a su padre, pidiéndole, suplicándole que pasara esa copa de él, y regresó y les dijo, ya están dormidos, aún siguen dormidos, ya descansaron, levántense, que llegó la hora y aquí está el que me va a traicionar. Entonces, qué gran momento pudo sentir Jesús, qué gran tristeza. Más sin embargo, no dejó de ser responsable. Más sin embargo, él hizo lo que se tenía que hacer para que se cumpliera ese propósito. Así debemos hacer nosotros. Nosotros estamos llamados para ser discípulos. El Señor ha puesto en nosotros una gran responsabilidad para llevar nuestros ministerios, para ser responsables en cada discipulado, en cada actividad que se nos ha encomendado, asignado, porque si fue asignada a cada uno de nosotros, es porque Dios vio en nosotros esa responsabilidad y se la hizo ver a la persona a la cual que se nos fue dicho para hacer esa asignación. Y aquí que también nos enseña algo, ¿no? De que los discípulos se quedaron dormidos. Y es que nosotros no nos podemos quedar dormidos. No. Y mucho menos en estos tiempos. Entonces, al principio veíamos que esta clase nos iba a enseñar a ser responsables, y nosotros debemos ser responsables. Como dice mi esposa, cuando se nos asigna una responsabilidad, tenemos que ser responsables, debemos cumplir. Por algo se te tomó en cuenta y se te dio en tus manos esa responsabilidad. No te puedes quedar dormido, no nos podemos quedar dormidos, no podemos permitirnos quedarnos dormidos. No es momento para eso. Y nos podemos imaginar a los discípulos durmiendo. Lo podemos ver cuando vemos la película o cuando vemos la serie. Vemos a los discípulos dormidos. Y en la Biblia también vemos, pero visualmente se puede ver de otra manera, cómo Jesús expresaba su tristeza por verlos a ellos dormidos. Entonces es lo mismo en nosotros, en el hoy día, actualmente. No nos podemos quedar dormidos con las asignaciones, con el trabajo, con la obra que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Al principio decíamos, Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer y lo debemos hacer. Sacrificio. ¿Cuán gran sacrificio hizo el Señor por cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces uno ve lo que inevitablemente va a suceder o sucede y acude a Dios para que Él cambie las cosas? ¿Cuántas veces no oramos al Señor para que no suceda eso? Para que ese mal presentimiento, como decimos acá, que sentimos, que nos alerta, se vaya y se cambie esa situación o ese panorama. Nosotros lo hacemos por fe. Pero Jesús lo hizo por su posición de hijo. Jesús no dudaba de su misión o de llevar a cabo aquel momento. Él no lo dudó.
pero era un humano igual que cada uno de nosotros y sabía que lo que iba a venir, lo que iba a enfrentar era muy difícil. Por eso pidió al Señor, a su Padre, que en ese momento pasara aquella copa. Entonces Jesús aquí nos da un gran ejemplo de obediencia al Padre, consciente y deliberada, con conocimiento, con un conocimiento que se iba de amor, con conocimiento sabiendo que el Padre iba a recompensar eso, esa obediencia, ese sacrificio que estaba haciendo, por ese momento que iba a pasar. El Padre lo iba a engrandecer, como lo hemos leído en la palabra, lo iba a poner a la diestra suya, a su derecha. Entonces, el Señor Jesús sabía que su Padre iba a recompensar este momento. Sí, y es que Jesús no obedecía al Padre porque le tocaba o porque era una obligación. Era el amor de su Padre, a sí mismo, a Él y a la humanidad, a todos nosotros, lo que lo movía a Jesús. Jesús no se miraría al espejo como un cobarde y pensar que no hizo lo que tenía que hacer, como vimos en la sección anterior, de que Él se hubiese podido ir a otro lugar, pero no lo hizo. Él no lo debía hacer por miedo o por temor, simplemente obedeció. Cumplió con lo que le costaría su propia vida. Él lo sabía, por eso temía, pero cumplió. Una parte en el pasaje que leímos, Él decía a sus discípulos que oraran con Él porque no quería caer en tentación, porque el espíritu quería hacer lo correcto, mas su cuerpo era débil. Claro, y es que volvemos y lo repetimos, Jesús sentía como tú y como yo, y era un momento muy difícil, como lo dijimos también. Nunca nosotros nos vamos a poder imaginar ese dolor tan grande que él estaba sintiendo en ese momento. Jamás. Nunca podremos igualar ese sacrificio que él hizo por nosotros. Ninguno. Y ahora queremos conversar sobre la copa, sobre por qué Jesús quería pasar esta copa. Y es que Lucas en 22:42 nos relata que de una manera más ilustrativa nos dice que Jesús sudaba gotas de sangre mientras oraba a causa de la copa que debía beber. Específicamente nos dice, en agonía, su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la oración de Getsemaní, que ya hemos leído, dice, Padre de mí, si quieres pasa esta copa. Y vemos que lo dice en 3 oportunidades. Pero, ¿qué significa la copa? ¿A qué se refiere, pues? Esta copa se refiere al sufrimiento, se refiere al pecado de la humanidad y que por amor a ella debía cargar con ese pecado, ese día de la cruz hasta su muerte. Pero se tenía que cumplir. Y vemos en otro versículo, en Juan 18:11, donde Pedro, al ver que venían los soldados, sacó su espada para defender a Jesús y evitar su arresto. Pedro pensó que podía salvar a Jesús en ese momento. Pero ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo que esto debía pasar, así que responsablemente le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso yo no la he de beber? Jesús en cierta manera le estaba llamando la atención a Pedro. Pedro lo quería defender, pero el momento se tenía que cumplir. Entonces podemos decir también de que esa copa de sufrimiento muestra que la entrada al reino de los cielos depende de la permanencia en la fe. Pues a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. En Hechos 14:22 específicamente nos dice allí, para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Y fue para darnos el derecho a la conquista y a la salvación que el alma del Señor Jesucristo tuvo que tomar esa copa amarga, esa copa que sería colocada en el Hijo del propio Padre, para que cada ser humano pudiera tener salvación. Esa copa que tendría que beber debido a nuestros pecados, a nuestros delitos, a nuestra idolatría, pero fue Él quien la tomó. Es decir, todos los crímenes, todos malos pensamientos, todo odio, toda venganza, todo adulterio, toda mentira, toda prostitución, toda impureza y demás pecados que puedan haber,
ya habían sido practicados y aún serían cometidos y recaerían sobre él, aquel que nunca había pecado. Todos estos pecados recayeron sobre él. Las Escrituras también nos muestran que Jesús probó la muerte por todos los hombres, en Hebreos 2:9. Jesús probó la muerte por todos los hombres. Él fue considerado culpable para que fuéramos absueltos nosotros. Y es que quizás en ese momento cuando Jesús le decía a su padre, por favor, pasa de mí esta copa, puedes pasar de mí esta copa, quizás el padre le decía, o son ellos o eres tú. Y por amor a nosotros, él sabía que debía ser él. Él fue separado del Padre para que nosotros jamás pudiéramos vivir lejos de él. Él en ese momento, cuando le tocó beber esa copa y morir en esa cruz, fue separado. Pero fue ¿por qué? Para que nosotros no pudiéramos vivir lejos de él y poder tener hoy el Espíritu Santo y poder tener hoy al Consolador y poder tener hoy la cercanía de poder mirar al cielo y hablar con él, de poder buscarlo, su presencia. de poder buscarlo y sabemos que él está allí. Gracias a ese momento, gracias a esa copa, hoy podemos tener al Espíritu Santo con nosotros. ¿Quién nos enseña esta clase entonces? A reconocer la sabiduría de Dios en todo momento, a estar dispuesto a luchar, a sacrificarnos por las cosas del Señor, a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, así nos toque sudar gotas de sangre. Si Jesús lo hizo por la humanidad, también lo podremos hacer nosotros. A veces a nosotros también nos toca tomar esas decisiones o nos toca tomar esta copa amarga. Y a veces no queremos porque es difícil. A veces no queremos porque es amarga. A veces no queremos porque quizás cuesta mucho tomarla. O a veces no queremos porque simplemente no queremos. Pues viendo toda esta clase, tenemos un ejemplo responsable de cómo Jesús lo hizo. Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí, lo hizo por toda la humanidad. Lo hizo cargando encima de él el peso de la cruz, el peso de su pecado. Sin embargo, lo hizo. Obedeció, cumplió, fue responsable. Por eso es que esta clase nos enseña a tener y a reconocer primeramente la soberanía de Dios. Y, como Yuneski acaba de decir, que a reconocer y hacer lo que nos toca hacer. Lo que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer y cumplirlo. No dejarlo pasar. Como dijimos hace rato, no nos podemos quedar dormidos. Si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Feliz noche, Genesaret. Hasta la próxima clase.